Lo dijo en la primera hora. 8:11 en la mañana. El portal Primicias publicó el 11 de abril, anteayer, una nota que a su vez publicó originalmente la agencia EFE, que dice que España tomará versiones sobre sobornos en Metro de Quito. La justicia española tomará en mayo la declaración de los representantes de las empresas Bustren y KB Consultores, ambas de España, investigadas por presuntos sobornos de 1,2 millones al Metro de Quito. Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que los días 3, 4 y 5 de mayo declararán como investigados ante el magistrado español 9 representantes de dichas compañías. Bustren es una empresa especializada en asesoramiento integral. KB Consultores ofrece servicios de ingeniería civil. Mientras Quito Honesto, acá en la capital, inició una investigación de oficio e instó al municipio a acudir a la Fiscalía y a la Cancillería para recabar información. El alcalde Santiago Guarderas anunció que el municipio investigará el caso. El exalcalde Augusto Barrera dijo que la responsabilidad fue de la gerencia del metro de la época, es decir, de Edgar Jácome. Hablemos con Augusto Barrera, que visita nuestra mesa de trabajo, el exalcalde metropolitano de Quito. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Fabricio Belkis, buenos días, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Sí, contextualizar un poquito, muchas gracias por el contexto y la oportunidad de explicar. Efectivamente, esto que a todos nos ha tomado sorpresivamente, está en una fase y en un momento de inicio, entiendo yo, digamos por la nota y por los elementos que tenemos, el inicio de una investigación que hace parte de un conjunto de investigaciones de algunas empresas en el caso español. Este es el escenario y este es el proceso concreto. Hasta donde comprendo, esta es una fase de denuncia y precisamente durante el mes de mayo se van a tomar las versiones y se van a hacer las indagaciones para configurar efectivamente los pasos siguientes de esta investigación. Entonces, en torno a eso, yo quiero ser absolutamente enfático en decir claramente que ojalá esta investigación se realice de manera diligente, oportuna, clara, rápida, que incorpore efectivamente conclusiones que puedan clarificar, desvanecer o en algún caso establecer las responsabilidades que sean necesarias. El proyecto Metro de Quito es un proyecto demasiado importante para la ciudad, para el país, diría yo, que ha tenido que pasar tormentosos procesos de carácter político, jurídico y económico y que está en una fase altamente delicada y decisiva. He mostrado mi preocupación de que esto pueda afectar precisamente eso y he ratificado mi disposición absoluta, digamos, y mi coincidencia a que esta investigación se haga de la manera más prolija. He aprovechado además para identificar y clarificar un poco los niveles de responsabilidad que en este proceso hay, y cuando digo niveles de responsabilidad no quiero generar esta idea de que lo que tenemos que hacer es buscar culpables, sino explicar efectivamente en el marco jurídico e institucional de qué estamos hablando. Entonces, que ocurran las investigaciones, que esas investigaciones establezcan conclusiones absolutamente claras, que esas conclusiones tengan efectivamente, si debe ser así, los efectos correspondientes. Doctor, pero ¿cómo así surge esta investigación ahora? Porque se supone que es una investigación que data de 9 años atrás. ¿De dónde sale esta intención de investigar el tema? Esta es una primera preocupación que yo tengo, Fabricio. Mire, para clarificar un poquito, digamos, el modelo del diseño, las ingenierías, el detalle, todo el trabajo, digamos, que ha permitido hasta el día de hoy tener un metro construido, porque a veces no vemos eso, pero ese metro está construido ahí abajo, se hizo a partir de una alianza público-público entre el municipio de Quito, el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Metro de Madrid, que es una empresa pública. Esa fue la alianza original. Exacto. Esto es lo que produce los estudios, la ingeniería, los estudios de factibilidad. Con eso comienza el proyecto. Ese es el proyecto. Entonces, esto prácticamente es lo que estructura el proyecto. No estamos hablando de eso, digamos, para puntualizar, porque a veces veo que efectivamente en ese contexto, digamos, yo me he reunido con el alcalde, con las autoridades de Madrid, obviamente. No estamos hablando de eso. Esta es una denuncia que, al parecer, leyendo con un poquito de detalle lo que inicialmente saca este portal digital, es un conflicto entre o socios o miembros de un consorcio de las empresas. Y hace parte, al parecer, de varios conflictos que tienen a lo largo del tiempo. No deja de llamarme la atención que es un hecho de hace 9 años, que justamente se coloca en la opinión pública la semana
en la que aquí se hace la licitación para el operador. Pero los supuestos sobornos a los que se refiere no tienen que ver con esta primera, estos primeros pasos que se dieron. ¿Con qué tiene que ver? de adjudicación en su momento en 2013. No, esto tiene que ver básicamente con lo siguiente. Luego de que existen las ingenierías y el proyecto, la empresa Metro de Quito debe contratar una consultoría que se llama gerencia técnica. Ese es un proceso que ya implica básicamente en el nivel técnico, por eso hay una comisión técnica y la gerencia, un ámbito de responsabilidad de la empresa Metro de Quito. Ahí no tiene que ver la alcaldía. Exactamente. Y se hace eso, Fabricio, básicamente por lo siguiente, porque digamos, los multilaterales y todos los que van a financiar en eso, lo que le dicen es, bueno, ¿quién va a gerenciar si ustedes no tienen esto? Entonces se trata de una consultoría y el modelo de contratación y el proceso, digamos, que está y que ha estado en el portal de compras públicas durante todo este tiempo, se hace sobre la base del sistema y la ley de contratación de compras públicas del Ecuador. Es un proceso, digamos, competitivo, abierto. Este no es un proceso que, digamos, es un proceso que es público. Quien quiera puede acceder a cómo estuvo constituida la comisión técnica, cómo fueron los pliegos y cuál es el contrato. Debo decir además que este contrato, Fabricio, es un contrato por 45 meses, digamos prácticamente 4 años. No es un contrato de construcción y no es que se le entrega la plata a alguien de una vez. Es un contrato que supone un conjunto de informes y de acompañamiento en la gerencia técnica que tienen que hacerse a lo largo de este tiempo. Entonces, si existen responsabilidades, digamos, en el conflicto en las empresas de allá, si existen responsabilidades eventualmente en alguna irregularidad aquí, lo que creo que cabe es que eso se investigue, se clarifique y eventualmente, digamos, se tomen todas las medidas necesarias. Pero un poco para profundizar en detalles, doctor, ¿cómo se dio en su momento el proceso de adjudicación como tal? Porque lo que se conoce es que aparentemente se cumplieron los requisitos, no obstante, según recoge el portal Primicias, es que la teoría de la Fiscalía Española es que todo habría sido pactado al punto que los miembros de la Comisión Técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta justamente para que ésta tuviera éxito. Eso es lo que entendería que tienen que establecer, digamos, si esa es la teoría. Hasta donde yo conozco, es un proceso competitivo en donde participan varias empresas. No es que participa una empresa, es un proceso público, abierto y competitivo. Entonces, estos elementos me parece que son los que tienen que precisarse. Hubo efectivamente ese tipo de incidencia. Y digo esto porque me parece que hay que ser muy respetuosos en relación a estas conclusiones. Todo proceso de competencia, todo proceso de licitación pública tiene unos ganadores y unos perdedores. Esto lamentablemente ocurre así y ahí existen una serie de temas. Entonces yo lo que creo es que lo que debemos hacer es esperar y sin ninguna duda, si existen elementos que pudieran afectar la rectitud de ese proceso, lo que hay que hacer es proceder conforme ley. Hay responsabilidades muy claras, muy precisas, no es un proceso, digamos, que no está documentado, es un proceso que está claramente documentado en el ámbito de las responsabilidades y me parece que eso debe hacerse. Ahora bien, digamos, siempre sobre estas cosas hay gente que incluso le añade otros ingredientes para alimentar la polémica e incluso el morbo. Por ejemplo, yo leía que alguien publicó en los últimos días que no se puede pensar que como Odebrecht tuvo algo que ver en la construcción de metro en un primer momento, antes de que estalle todo el escándalo, porque recuerde que la construcción empezó con el consorcio Acciona Odebrecht, finalmente solo se quedó Acciona. Pero hay gente que dice, no podemos pensar que sobre el metro no hubo sobornos por parte de Odebrecht porque Odebrecht estuvo ahí metida. Quisiera también un pronunciamiento suyo sobre eso. Sí, todo esto. ¿Qué tendría que ver ahí Odebrecht? No sé si lo podemos incluir dentro de esta discusión, doctor. Nada, Fabricio, digamos, ustedes recuerden que el proyecto de metro tuvo 2 fases. La fase 1, que básicamente fue la construcción de las estaciones La Magdalena y El Labrador. En esa fase 1, que es la que se realizó durante mi gestión, la empresa Odebrecht fue descalificada. Digamos, la empresa Odebrecht fue descalificada. La fase 2, que se realizó y se contrató 1 año y medio después de mi administración, es cuando se califica y se adjudica ese consorcio. Estamos hablando prácticamente de 3 o 4 años de distancia y de diferencia. Yo francamente no veo, digamos, cómo se puede ligar una cosa con la otra. ¿Usted ya no era alcalde ahí? No, ya no era alcalde, digamos, hace 2 años. El que termina adjudicando es el alcalde Rodas. Claro, en noviembre del 2015... yo dejé la alcaldía en mayo del 2014. Ya, entonces estamos hablando prácticamente de
2 años después de todo el proceso. Entonces digo, esto es importante porque es muy fácil establecer una especie de juzgamiento a priori. Y conversábamos hace un momento, es muy grave que un principio del Estado de Derecho, que tiene que ser la investigación debida y el proceso debido, digamos, aquí termine que primero ya tenemos culpables. He visto ya fotografías de personas y todo. No puede ser así. Sí, porque al final yo creo que se está jugando con dos cosas muy delicadas. Uno, con la continuidad, con la consolidación en esta fase delicada del proyecto de metro, y segundo, con la honra de las personas. Con la honra de las personas. Yo he sido funcionario público, mi vida es un libro abierto, yo vivo de mi trabajo, digamos, vivo mensualmente de mi trabajo. Y esto 9 años después del supuesto episodio y 8 años después de ser alcalde, estoy dedicado absolutamente a eso, y entonces no puedo entender, digamos, que se establezcan esas presunciones. ¿Usted no tuvo ningún tipo de, no sé, investigación, auditoría por parte de la Contraloría después de su gestión? Muchas, y de hecho después... ¿Pero hay alguna pendiente o no? Ninguna pendiente, digamos, he tenido algún llamamiento, etcétera, en la medida en que soy funcionario público, pero casos absolutamente específicos. Y lógicamente, digamos, cuando fui funcionario en el año 2017, en la Secretaría de Educación Superior, se auditan y se vigilan otra vez los recursos que uno tiene y después, pero yo en esto creo que es... digamos, no solamente la auditoría que se pueda hacer, es la auditoría social que se puede hacer. La gente sabe dónde vivo, qué hago, cómo funciono, cuál es mi rectitud en las cosas que estoy haciendo toda la vida. Entonces, sobre eso no tengo el menor problema, que existan todas las investigaciones del caso, y no tengo ningún inconveniente y colaboraré en todo lo que sea posible, porque efectivamente creo que el riesgo mayor de esto es que se afecte una fase crítica del proyecto. ¿Qué es la fase de definición? Que es la fase de definición. Tenemos ahí $2.000 millones. Creo que es más de 2.000 millones. A lo mejor es un poco más. Y ahora estamos discutiendo este caso que tiene que ser clarificado, pero comparen ustedes los montos de la problemática de lo que estamos discutiendo. Pero esto sería gravísimo que termine afectando, porque la preocupación que tengo es, ¿qué pasa si el proceso ahora se afecta? Efectivamente, si eso se afecta, estamos hablando de una próxima administración, de una próxima alcaldía, es decir, y no termina de ver la luz del metro de Quito. Y no termina de ver la luz del metro. Digamos, si no hay los tiempos en este momento, ya no le darán al alcalde actual, habrán nuevas elecciones, vendrá un nuevo alcalde, habrá que ver qué modelo finalmente establece. Ya estamos en la mitad del 2023. Claro, porque pienso que si esto se demora, digamos, la adjudicación del operador del Metro de Quito, que entiendo ya no lo va a hacer la empresa Metro, sino que se va a contratar un operador internacional, capaz que en medio de esto sigue pasando el tiempo y en algún momento probablemente la administración municipal diga, bueno, voy a esperar mejor al nuevo alcalde para que tome la decisión, y se sigue diferiendo y postergando la... Estamos hablando básicamente de 2 años más. Precisamente por eso, precisamente por eso, a mí sí me llama un poquito la atención, digamos, de que esto haya ocurrido prácticamente la misma semana. Entonces yo resumo, es decir, yo creo que hay responsabilidades claras, es un proceso que está documentado, las personas tanto de la comisión como a nivel gerencial están establecidas, los elementos están planteados, hay una investigación que está siendo iniciada y activada en los organismos de fiscalía en España. Confío que esa investigación produzca conclusiones lo más rápidamente posible, y creo que hay que actuar en correspondencia a esas investigaciones. Ya en términos generales, doctor, justamente a propósito de lo que decía hace un minuto, ¿cómo mira el hecho de que desde su origen mismo, desde sus inicios, el Metro de Quito no ha dejado de estar, en medio de polémicas a propósito de los procesos contractuales, esta dilatación ya en cuanto a su ejecución y demás? Y lo que decíamos, no termina de ver la luz el Metro de Quito. Nos lleva a pensar, ¿realmente era un proyecto necesario, importante para la ciudad? ¿Por qué envuelto en tantas trabas? ¿Cuál es la conclusión a la que se llega? La realidad es que un proceso, digamos, los procesos de obra pública, de construcción de grandes infraestructuras, son procesos altamente complejos. O sea, esto no ocurre aquí, no ocurre con el metro. No solo aquí. Digamos, es en el mundo entero. Es decir, piense el escándalo que tenemos ahora en Guayaquil en relación a la compra de todos los terrenos alrededor del proyecto del aeropuerto. Recuerde usted el propio caso del aeropuerto de Quito. La memoria es un poco frágil,
pero ocurrió, digamos, un proceso que llegó hasta la Fiscalía, Claro, etcétera. llegó a la complejo, Corte Provincial ¿no? de Justicia de Pichincha, lo investigaron al alcalde Moncayo y al vicealcalde Andrés Vallejo, Cuando recuerdo yo bien. asumí la gestión, digamos, un año prácticamente de reorientación, de renegociación, de redefinición del modelo operativo para que tengamos aeropuerto. Esto es así, porque son procesos altamente complejos. El problema que yo veo es que a esos procesos altamente complejos vivimos un proceso terrible de judicialización de la política. Terrible de judicialización. Es decir, la política es cada vez menos la discusión de las políticas públicas, de hacia dónde va la sociedad, de qué vamos a hacer con la educación superior, es cada vez más denigrar y estigmatizar al adversario pasando por procesos judiciales. Y entonces, digamos, si mañana usted fuera ministro o alcalde, dígame 5 empresas con las que pudiera hacer alguna obra en este país, todas tienen procesos penales, judiciales y estigmatizados, todas. Piense usted en las alcaldías, piense usted en los ministerios, piense usted en gran parte de las responsabilidades políticas. No hay nadie que en este momento no tenga mancillado, afectado o cuestionado su integridad moral. Esa es la sociedad que estamos construyendo. El presidente tiene lo de Pandora Papers, el candidato Hervas, el SRI, el alcalde de Yunda se acaba de ir, el alcalde actual que también tiene... Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces a mí me parece que esto es gravísimo. Es decir, realmente tenemos que comenzar a tratar de otra manera. Esto no quiere decir en lo más mínimo que deba haber impunidad. Lo que tiene que haber es Estado de Derecho. Lo que tiene que haber es investigación. Donde se respete además la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Y esa presunción de inocencia tiene que estar acompañada por una aplicación radical de la ley. Yo soy el más interesado de que esto se aclare, Fabricio. Nadie, le juro, nadie más que yo. Pero usted puede asegurar, a ver, usted nos ha aclarado las fases, usted ha separado las cosas, nos ha dicho en la primera fase donde intervino la alcaldía, intervino el gobierno, el municipio, el ayuntamiento de Madrid, el metro de Madrid, etcétera, y la siguiente fase. En esta siguiente fase usted dice, eso ya estuvo en manos de la empresa Metro de Quito que se constituyó. Pero usted podría tener la certeza de que en esta segunda fase, donde usted nos ha aclarado que no intervino, no hubo corrupción. No puedo asegurar eso, pero tampoco puedo dejar abierta la posibilidad. Porque, de que hubo. Fabricio, si yo habría tenido algún elemento, alguna duda, alguna sospecha, alguna denuncia, no tenga ninguna duda de que habría sido el primero en actuar y llevar eso a la Fiscalía, como en algunos casos hice. Yo mismo fui y actué en algunos de esos casos, lo cual a veces implica enemistades, conflictos, retaliaciones inclusive. En algunos casos eso fue lo que hice, eso funciona así. Pero claro, no tenía esos elementos. Las responsabilidades están muy definidas, están absolutamente claras y me parece que lo que cabe en este momento es esperar para establecer de qué estamos hablando precisamente. Porque, insisto, la propia nota y recogiendo otras notas, digamos, de prensa, porque además no tengo ninguna información diferente, al parecer hay un enorme conflicto, digamos, de composición entre estas empresas que hacen parte del consorcio. De hecho, en el 2013, la empresa cuestionada, digamos, esta empresa, no es parte del consorcio. Es decir, esta empresa que está altamente cuestionada, me parece que se llama Bustren, en los documentos que reposan, digamos, no es parte del consorcio. O sea, no participó en la relación contractual con el municipio. Que pueden haber habido después temas de entre privados o terceros y conflictos de otra naturaleza, me parece que ese puede ser un elemento que clarifica por qué se ventila en este momento en el caso español. Donde no, entre privados, donde probablemente no tuvo nada que ver la empresa pública. Digamos... Podría ser. Exactamente. Entonces, yo esas conclusiones me parece que son las que hay que establecer. Y por eso, impedir efectivamente o evitar que tengamos conclusiones sin tener la información adecuada. Aspiro, insisto, como el que más, que se realice la investigación, que se establezcan responsabilidades si es del caso, y que si no se establecen responsabilidades y se trata de cualquier otra cosa, también se informe de eso adecuadamente. Porque es complicado jugar con el proyecto y con la honra de las personas. ¿De qué otras cosas podría tratarse desde su punto de vista? Si esto es un conflicto, mire, en el mundo, digamos, en estas cosas hay muchos conflictos. Digamos, la composición y la conformación de las empresas que cambian de paquetes accionarios, que un sector se toma conflictos de orden comercial. Correcto. Digamos, en este momento, ¿habrán sectores interesados en que no salga el proyecto de operación del metro?
Hay gente interesada. El modelo que tienen en este momento, Fabricio, es un modelo, porque mire, esto se pensó mucho ya hace 10 años. Habían, vamos a decir así, 3 grandes caminos, ¿no es cierto? Un camino es que a lo largo de estos años la empresa Metro de Quito construya capacidades propias para operar el metro, ¿ya? Es decir, eso habría significado fortalecer la empresa, formar a la gente, formar conductores, integradores, gerentes de sistemas, etcétera, etcétera. Ese era un camino. Pero ese camino debió haberse comenzado hace muchos años, para que efectivamente el día de la inauguración del metro usted tiene una empresa con capacidad de operar al siguiente día. Ese camino no se hizo. Nada, absolutamente nada. Es decir, en la gestión del alcalde Rodas y en la gestión del alcalde Yunda prácticamente ese proceso no se hizo, ¿ya? El otro camino es un camino parecido al que están tomando ahora, que es un proceso, digamos, de concurso público internacional de un operador. Es alguien que viene y le ayuda a operar y le transfiere la capacidad para que después usted sea el que opere, ¿no es cierto? Entonces, ese es un proceso en el cual la titularidad sigue siendo pública, ¿ya? Y hay otro camino que de alguna manera se levantó en una parte de la gestión antepasada o pasada, me parece, que era concesionar a un privado el metro, ¿ya? Entregarle a un privado el metro. Eso tiene algunos elementos, digamos, que hay que analizar, entre otras del costo, entre otras del hecho de que básicamente es una inversión pública, etcétera, etcétera, ¿ya? Y entonces en este momento el camino que se ha adoptado es un camino un poco intermedio, ¿no es cierto? Porque la obra está lista, está definida una fecha, el alcalde ha dicho que en diciembre va a estar operativo y hay unos tiempos tremendamente cortos. Y yo me temo que probablemente, digamos, esto puede estar atravesado por ese tipo de lógicas. Entonces, es un proceso complejo, ¿ya? A eso me refiero, es un proceso complejo. Para colmo, además, hay el ingrediente electoral, porque en la mirada que yo hice un poquito de redes sociales, hay gente que orienta esto a decir que entonces mi administración y concentra eso. De una vez les he dicho, como creo que con usted, Fabricio, alguna vez, compartimos con Fernando en Carrión alguna discusión, ratifico yo, no tengo ningún interés de ser candidato, no voy a participar en el proceso electoral, estoy dedicado a otra cosa. A la academia. Entonces no gasten tiempo en eso, yo no voy a participar electoralmente porque ese es un elemento. Pero claro, hay gente que aspira a que le vaya muy mal al alcalde actual. Es decir, la administración anterior espera que a este alcalde le vaya pésimo y no pueda concretar el metro. Y algunos candidatos que se perfilan para después tienen la esperanza de que ellos inauguren el metro. Es que no puede ser. Y entonces, digamos, uno mira y entonces instala un tema en un tinglado tremendamente conflictivo. Sin duda. Tremendamente conflictivo. Y entonces yo lo que pido, ¿no es cierto?, es respetemos el proceso de la investigación debida, tengamos esas conclusiones, si efectivamente hay responsabilidades, apliquemos todo el peso de la ley, pero no tiremos el proyecto de metro, por favor, y no tiremos la honra de la gente. Ojalá, y yo coincido con eso, que el proyecto no se caiga, que no se postergue, que se tomen decisiones y sobre todo que se investigue en derecho. Doctor, gracias por el tiempo, y espero que la próxima que nos visite hablemos de otros temas, del presente y futuro de la ciudad, del modelo de ciudad, de los temas de educación superior que usted también lo maneja. Gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y buen fin de semana largo para todos. Sí, cómo no. Descansar un poquito. Gracias, doctor. El doctor Augusto Barrera, exalcalde metropolitano de Quito, explicando su postura sobre esta investigación que se ha abierto en España respecto de una fase del proyecto del metro de Quito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.